Génesis 1, versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Hasta ayer habíamos visto que Dios creó la expansión, y la expansión está entre las dos aguas, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Pero ahora sabemos esa expansión, ¿qué es? En el versículo 8 de Génesis 1 dice, ¿qué es esa expansión? Dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces, ese es el cielo. Ese es el cielo. Bueno, no habla de un cielo. Si se dan cuenta, habla en plural. Dice, y llamó a la expansión cielos. Entonces, las aguas de arriba, ayer vimos tanto gráficamente como espiritualmente que simbolizan. Y las aguas de abajo, tanto físicamente como espiritualmente que simbolizan. Por consiguiente, prácticamente los cielos es todo lo que está entre la parte de abajo y la parte de arriba. Si se acuerdan, en el caso del endemoniado Gadareno, cuando la legión de demonios le dijo que los dejara meterse en los cerdos, ¿por qué no le dijo a nuestro Señor Jesucristo los demonios? ¿Por qué no le dijeron que los dejara así, por ahí, libremente? Porque no podían estar así en cualquier lado, porque cualquier lado es cielo. Fuera, lo que no es tierra, lo que no es mar, lo que no es cielo, lo que no es aguas de arriba, es cielos. Entonces, esa es la razón por la cual los demonios necesitan un lugar donde morar. Y la Biblia dice que los demonios buscan un lugar con qué características. Dice un lugar seco. Así dice, ¿no? Los demonios necesitan un lugar seco. ¿Por qué? Porque donde hay aguas, ellos no pueden estar. ¿Qué es el agua? El agua, curiosamente, el ser humano está compuesto en su gran mayoría por agua. Pero los demonios, ¿por qué habitan en un cuerpo seco? Hay personas que están endemoniadas, pero esas personas también, ¿qué cosa conforma el cuerpo de ellos? El agua. Pero agua física. Sabemos agua, espiritualmente sabemos qué es el agua. Cuando habla la Biblia de seco, está hablando sin la palabra, sabiendo que el agua simboliza la palabra de Dios. Entonces, un lugar seco, cuando los demonios están buscando un lugar seco donde morar, están buscando un lugar que no tenga la palabra. Por eso se darán cuenta que las personas que hablan fácilmente, de una manera ligera, en contra de la Biblia y se atreven a buscar argumentación para negarla sin investigación literal, son personas que se creen, primero que todo, muy inteligentes y están rodeadas de un ambiente que es muy parecido a como ellos están en ese momento. Pero una característica que tienen, no tienen palabra. No tienen palabra y argumentan sin sentido. Incluso cuando hablo con una persona que se va en contra de la Biblia, hablando con esa persona, algo que sale a flote es, esa persona no ha investigado. Y les cuento mi historia. Yo fui la persona más agnóstica. Sé que no lo pueden creer algunos, pero sí, fui la persona más agnóstica. Incluso muchas de las palabras que hay en páginas de personas que se dicen ser ateas, muchas de esas frases yo las proporcioné. Porque yo no creía, en algún momento no creí. Pero lo que le digo a las personas que en ese momento se definen como ateas es, han investigado. En mi caso, yo no creía, pero investigué. Y el resultado de mi investigación me llevó a creer. Cuando una persona no cree y no investiga, solamente está actuando por un prejuicio, solamente está queriendo decir, yo no estoy de acuerdo, no es así. ¿Por qué dice no es así? ¿Solo porque le parece? ¿Porque quiere que las demás personas estén de acuerdo? ¿O porque está tratando de justificarse? En la Biblia, ayer hablamos una parte de alguien que se quiso justificar, que está en Lucas 10. Lucas 10, el versículo 25. Miremoslo. Ya saben, todos a este estudio bíblico lleguen con Biblia. Todos con Biblia, muy importante. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíen en nadie. No confíen en ustedes mismos. Por consiguiente, a la hora de nombrar versículos, ustedes mismos léanlos. Es más, les cuento un secreto. Cuando una persona está leyendo la Biblia, va a poder ver cosas que otras personas que no están leyendo no pueden ver.
Aún versículos que ustedes se sepan de memoria, si ustedes desconfían de ustedes mismos, miran en la Biblia, van a poder darse cuenta, increíble, yo no sabía que la Biblia decía esto, a pesar de que se sabían ese versículo de memoria. Hay un secreto en leer, por algo Dios nos dejó la Biblia así, de esta manera, escrita. Vamos a mirar Lucas 10. Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Bueno, alguien me está preguntando, escuché a alguien decir que la mayoría de los apóstoles hicieron cosas atroces. ¿La Biblia lo confirma? No. Bueno, ¿en qué sentido cosas horribles? Bueno, entonces antes de leer Lucas 10 vamos a ver otro versículo por esa pregunta que hicieron. ¿Qué característica tenían los discípulos que nuestro Señor Jesucristo escogió? Miremos 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. Dice el versículo 29. Vamos a leer desde el 27. 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 27. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este último que acabamos de leer, pues son las buenas nuevas, pero está nombrando a quién escoge Dios. Cuando escoge a alguien, ¿por qué lo escoge? Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿él qué hizo antes de ser apóstol Pablo? Él fue perseguidor de la iglesia. Y lo hizo con ganas, lo hizo él mismo cuando ya es salvo, cuando ya es apóstol, cuando antes pasa de ser de los que persigue al equipo de los que son perseguidos. Él cuenta cómo él consentía en la muerte de Esteban. Él estuvo en la muerte de Esteban y consentía en su muerte. Y él llevaba cartas de los principales para apresar, para como hacerle daño a la iglesia, a los justos. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es conformada por los justos, los que han sido, como dice aquí este versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El apóstol Pablo llama a la iglesia los santos, los santos. Entonces, los justos, los redimidos. O sea, la iglesia la iglesia ya no es reunión de pecadores. Sabemos, para que alguien forme parte de la iglesia, lo hemos visto en videos anteriores, para que alguien forme parte de la iglesia, tiene que haber pasado por Romanos 3:23. Tiene que haberse visto muerto, totalmente muerto. Creo que hoy va a haber un giro por esta pregunta que se hizo. En Isaías, vamos a ver entonces Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Bueno, para entender este versículo 5, primero tendríamos que mirar el capítulo 1. Entonces vamos a Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1, bueno, leemos el versículo 1, dice que Isaías tuvo una visión, ¿no? El versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Ahora, Isaías tuvo una visión. Así empieza el libro de Isaías, con una visión que él tuvo. Pero cuando leemos la visión que él tuvo, dice solamente cosas horribles. Vamos a leer el versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo que estamos leyendo acá tiene relación con lo que habíamos visto en 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 27, 28 y 29, hasta el 30. En el 30 están las buenas nuevas, pero lo que dice 27, 28 y 29 es Dios en quien se fija. Dios se fija en personas así. O sea, aquí lo que está describiendo es horrible. Dice el versículo 4, oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. La maldad para Dios la habíamos visto ayer en Jeremías 2:13. La maldad para Dios, ¿qué es? Haber dejado a Dios, haber dejado a Jehová, haber dejado la palabra y haberse vuelto a haber dejado la fuente de agua viva y haberse vuelto a hacer cisternas rotas que no retienen agua. Aquí está diciendo lo mismo. O sea, la descripción que da de ahí en adelante es fea, es horrible. Pero está hablando de quién. En resumen, de alguien pecador, de pueblo pecador, ¿sí? Pueblo cargado de maldad, que no tiene nada sano, no tiene nada bueno. Si seguimos leyendo los versículos que están después, todo es feo, horrible, no tiene nada bonito. Encaja dentro de la descripción del versículo que leímos, de los 3 versículos que leímos en 1 Corintios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién busca? O Él, ¿a quién usa? Dice, a lo vil y menospreciado del mundo. Entonces, a las personas que entran en Romanos 3:23, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ya todos saben que el versículo 24 es la buena nueva. O sea, para los que pasen por Romanos 3:23, para ellos es Romanos 3:24. 3:24 es la buena noticia, la justificación, es gratis. Pero para que puedan estar en el versículo 24, tienen obligatoriamente que pasar por el versículo 23 de Romanos 3. Estamos hablando de Romanos 3. Entonces, en Isaías 1, ya leímos unos versículos del capítulo 1, donde habla de la descripción de esas personas que dice en 1 Corintios que son las personas que Dios usa. ¿A quién? A lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, lo débil, así dice, ¿no? Y en el versículo, cuando Isaías leyó esto, Isaías no entendió bien esa visión para quién era. En ese momento parecía como estuviera escribiendo a un pueblo de paganos, un pueblo de gente así pecadora, pero ¿en qué sentido pecadora? Gente muy mala, así un pueblo de gente muy mala, gente perversa, así. Pero vamos a ver cómo se vio Isaías. Isaías en ese momento no sabía, esa visión era para él, ¿sí? Para que Dios pueda tener misericordia de alguien, esa persona tiene que ser, ¿qué? Pecadora, como alguien escribió por ahí, todos somos pecadores. Hasta cierto punto. O sea, sí es necesario que todo el mundo sea pecador. Y eso es lo que vio Isaías. Vamos para allá, paso a paso, para que no se arme confusión. Isaías capítulo 6, versículo 5, ¿qué dice? Entonces dije, lo que dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Isaías? Ay de mí, que soy como muerto. También vimos en los videos anteriores qué es muerto delante de Dios. La persona que está muerta delante de Dios está en Isaías 3:23. Como dijo Eli. Dijo Eli, todos somos pecadores, así dijo Eli, ¿no? Pero Romanos 3:23 avala lo que está diciendo Eli. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí no hay ningún problema, y empata en lo que acaba de decir. Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero así se vio Isaías, cuando Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Isaías, ¿cómo vio a todo el mundo? ¿Cómo vio a toda la humanidad? La vio en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos, no hay uno solo que no, todos destituidos de la gloria de Dios. Isaías, ¿qué dijo? Dijo, ay de mí que soy muerto. Él se vio destituido de la gloria de Dios. Eso significa ser muerto. O sea, ser pecador. Ser pecador es lo mismo que ser muerto, son sinónimos, bíblicamente. Decir que alguien es pecador es decir que está muerto delante de Dios. Ya de pronto Eli se asustaría por lo que acabo de decir, pero es cierto. Decir soy pecador, o decir, así como dijo Eli, todo el mundo es pecador, está diciendo todos son muertos delante de Dios. Y tiene razón, porque Romanos 3:23 lo dice. Isaías logró ver así la humanidad. Pero tranquilos, ya vamos a la buena nueva, a dar la explicación de cómo se sale de esa condición, ¿sí? Entonces, cuando toda la gente se ve muerta,
le puede pasar lo que le pasó a Isaías. Isaías no solo se vio muerto a sí mismo, sino que vio toda la humanidad está muerta. ¿Cómo dijo Isaías? Dijo, el versículo 5, ¿no? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ahora, ¿qué es ser de labios inmundos? Ahí lo que voy a decir ahorita, por adelantarme, eso lo debería decir al final, pero me voy a adelantar un poquito. Jesús dice la Biblia que Él ya nos redimió. ¿De qué nos redimió? Del pecado. Pero entonces al fin, ¿qué? ¿Somos muertos o no somos muertos? Porque si Él ya nos redimió del pecado, entonces ya no somos muertos, ya somos vivos. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién vino a darle vida? Pero ¿a quién vino a darle vida? Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es necesario pasar por la condición de muerto para poder recibir la vida. Cuando he conocido personas que me hablan sobre que recibieron la salvación en alguna época, les digo, sí, cuéntame sobre tu salvación, ¿cuándo la recibiste? Yo la recibí cuando estaba en el colegio. Bueno. ¿Y ahí recibiste el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo yo lo recibí cuando estaba en la universidad. Quedo pensando, espere, con la Biblia, si miramos varios versículos de la Biblia, recibir la salvación y recibir el Espíritu Santo suceden al mismo tiempo. No es algo que sucede en una época y en otra época, pero ustedes pueden escuchar esas respuestas en la salvación de más de uno. Es más, cuando seguimos hablando sobre la salvación de una persona que recibió la salvación de qué manera, no bíblica, sino recibió la salvación emocional. De pronto le hicieron sentir que ya era salvo. No sé, el ambiente, la música, tal vez la forma como estaba vestida toda la gente en ese momento, tal vez porque el ambiente se prestaba para llorar, para que salieran lágrimas, era muy emotivo, un ambiente muy emotivo. Si se coloca música con acordes elevados y luego se coloca música muy suavecita, eso genera un contraste emocional y las personas van a experimentar lágrimas, ¿sí? Entonces de pronto ahí en ese momento así con lágrimas en el rostro decían palabras hermosas, Dios te amo con todo mi corazón, cosas así. Luego vamos a hablar también de esa parte, pero no necesariamente eso es recibir la salvación. O sea, dice 2 Corintios 11, versículo 3, vamos a mirar. Ahorita vamos a volver a Isaías. 2 Corintios 11, versículo 3. Dice algo sobre las emociones, y no es bonito. De una vez les adelanto, no es bonito. Entonces vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que teme? Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Por qué dice temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados? Porque la forma como Satanás engaña es apelando a lo que nosotros sentimos. No sé si se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. O sea, Jesús está hablando en ese versículo a qué tipo de personas. Personas que imponían manos y decían en el nombre de Jesús, recibe sanidad, y la gente se sanaba. Gente que tenía cáncer deja de tener cáncer. Gente que de pronto no tenía matriz y ¡pum!, recibe matriz, un milagro de regeneración en el nombre de Jesús. Y habían personas que oraban en lenguas, habían personas que de pronto también en el nombre de Jesús se hacían profecías y se cumplían. Entonces, al ver eso, milagros, señales, prodigios, ¿qué dice? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Muchos en aquel día me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Está hablando de personas que hacen eso, ¿no? O sea, de pronto en tu iglesia tal vez hayan 2 o 3 personas. Tú dices de pronto, mi iglesia tiene 10,000 personas, pero entre los 10,000 personas solo hay 3 que han hecho milagros, han profetizado así y se han sanado así. Personas se han sanado porque ellos han orado. Jesús le está hablando a esas 3 personas. ¿Y qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, así. Y yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí.
¿Por qué nuestro Señor Jesucristo a personas que hacen milagros, que impone manos, que ora, que sucede el milagro, que profetiza y la profesión y la profetiza lo que profetizó se cumplió? ¿Por qué a ese tipo de personas nuestro Señor Jesucristo les va a decir apartaos de mí, hacedores de maldad? Por este versículo que acabamos de leer, que está en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si miramos a Satanás cómo engañó a Eva, ¿cómo la engañó? Apelando a los sentidos de Eva. Cuando miramos en el momento que Eva pecó, Dios dijo, el día que comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, le dijo a Adán. Adán pues le enseñó a Eva. Le transmitió a Eva, pero Adán le transmitió el corazón de Dios. No lo transmitió bien. Porque cuando vemos el versículo 1 de Génesis 3, lo que Satanás le dice a Eva, Satanás descubre fácil. Cuando miramos el versículo 2 y 3, lo que Eva contesta, Satanás descubre claramente que Eva no tenía clara la palabra. Entonces Satanás de una sola lanzó una frase que era muy agradable para Eva. Eva recibió esa frase de Satanás, la recibió como de verdad, como una buena noticia. Porque Eva, que estaba usando sus sentidos. Satanás, ¿cómo engaña a una persona? ¿Cómo engaña en esos lugares donde nuestro Señor Jesucristo va a decir, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonio, profetizamos? Esos lugares donde se profetiza, se echa demonios y se hacen milagros, ¿cómo se llaman? Iglesias, ¿cierto? Pero Jesús le va a decir a dirigentes de las iglesias que echan fuera demonios, profetizan, hacen milagros, les va a decir, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque se guiaron por lo que sentían, igual que Eva. Eva se guió por lo que sentía. Cuando miramos el versículo 6 de Génesis 3, ¿qué dice? Las tres primeras palabras. Dice, vio la mujer. Vio la mujer. Eva vio con sus ojos. Con su punto de vista, ella que percibió. Dice que el árbol era agradable, que el árbol era codiciable. Y que al comer ella iba a alcanzar sabiduría. Ella usó sus sentidos. Satanás se engaña de esa manera. Por eso he encontrado muchas personas que me hablan con furia y me dicen, no, yo sé que yo soy salvo, ay, no me diga más, usted me está tratando de confundir. Yo digo, no, estoy tratando de que salga de la confusión, porque hablando con alguna persona me doy cuenta que esa persona no es salva. ¿Por qué me doy cuenta que no es salva? Le hago las mismas preguntas que me hicieron a mí, con las que me hicieron dar cuenta que yo estaba engañado. Les digo, usted, delante de Dios, pongamos a Dios por testigo, no me diga mentiras, no exagere, ¿usted es o no es pecador o es pecadora? ¿Sabe qué me contesta la gran mayoría de personas a quien le hago esa pregunta? Claro, todos somos pecadores. Le digo, muy bien. ¿Y ahora a dónde va un pecador cuando muere? Pues según la Biblia, se quedan pensando porque nunca les han hecho esa pregunta, pero es la pregunta más importante. Y me dicen, pues al infierno. Según la Biblia, pues va al infierno, un pecador muere, va al infierno. Les digo, muy bien, muy bien. Ahora, usted me dijo que usted era ¿qué? Pecador, ¿cierto? Sí. O sea que si usted muere ahorita, ¿a dónde va? Ay, pues me iría al infierno. Algunos me logran contestar así. Otras personas, la gran mayoría, se empiezan a justificar. No, pero espere, escuche. Yo experimenté tal milagro. Una vez yo recuerdo que yo hasta vi así una visión y yo vi una luz que embargó toda la habitación y yo sentí la mano de nuestro Señor que se puso sobre mí. Y empiezan a contar ese tipo de experiencias. Y le digo, sí, está bien. Después de 15 minutos de que me hablan sus experiencias, les digo, bueno, pero usted me dijo, según la Biblia, un pecador muere y va al infierno. Dios se retracta, Dios se niega a lo que él mismo dijo. No, ni una jota ni una tilde pasarán sin que se cumpla. Muy cierto. Entonces usted me dijo que un pecador muere y va al infierno. Y usted mismo me dijo que usted era pecador. O sea que usted ¿a dónde va? Y hay algunas personas, francamente, de una vez salen de ese problema, reconociendo con sus labios que están atestiguando en contra de sí mismos. Eso no es problema, ese es estar frío. Si ven el video en el cual explicamos el término medio, está el término de ser caliente, ser frío y el término medio. El término intermedio es ser tibio. O se es caliente o se es frío, porque a los tibios, nuestro Señor que dijo, yo los vomitaré de mi boca. Las personas que no son ni malas ni buenas. Dicen, no, yo soy como 70% bueno, y soy 30% malo. O bueno, no, yo creo que como 90% bueno y 10% malo. Pero acaba de decir que no es 100%. O sea, no está ni caliente ni frío. Entonces, ¿dónde está? Tibio.
Así ve, algo nos enseña. Hay muchas cosas que nos han enseñado. Todo está entre más se acerca uno a la verdad, más se puede dar cuenta, he estado engañado. Pero ¿es por qué? Porque el dirigente de la iglesia también está engañado. O sea pastor, lo llamen apóstol. También hay algunas iglesias donde llaman apóstol al líder. Después vamos a hablar de ese término. En la Biblia se habla cuántos apóstoles hay. Hay cupo para 12, no hay más cupo. Una vacante quedó desocupada, la de Judas quedó desocupada. Pero nuestro Señor Jesucristo la llenó. Pedro eligió a Matías echando suertes, tirando la suerte, cayó sobre Matías. Pero esa elección, cuando miramos más adelante, no fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Una característica que tiene un apóstol para que sea apóstol es que sea escogido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis, hay 12 puestos. O sea, no hay más puestos, no existen más puestos para apóstoles. Entonces, si alguien más se hace llamar apóstol, pues no es bíblico. En la Biblia, sí, Dios instituyó a algunos apóstoles. ¿A cuántos? A 12. Dios instituyó a 12. 12, única y exclusivamente, de eso tenemos que hacer un video, aunque yo sé que me van a odiar cuando haga este video de los apóstoles, únicamente hay 12. Y en Apocalipsis lo confirman, solo hay puesto para 12. Quedó una vacante, y lo decía el Antiguo Testamento, que un puesto iba a quedar desocupado. Y ese puesto lo llenó nuestro Señor Jesucristo con Pablo. Lo que hizo Pedro con Matías al echar suertes, eso fue antes de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos? En Hechos 2. ¿Cuándo eligieron ellos a Matías? En Hechos 1. Antes de recibir el Espíritu Santo, ellos apelando a su lógica, a lo que sentían, como hablamos el día de hoy. Satanás, ¿cómo engaña a una persona? Porque esa persona confía en lo que siente. Confía en sus experiencias. Si confía en sus experiencias, algo que va a negar lo que está escrito aquí en la palabra. Entonces, para concluir, Romanos 3:23 efectivamente sitúa a todo el mundo bajo pecado. ¿Para qué? Para que Dios pueda tener misericordia de todos. ¿Dios para qué dio la ley? Para que todo el mundo quede encerrado bajo pecado. Pero cuando miramos la gente cómo interpreta la ley, la gente cree que la ley es para cumplirla. Porque en la Biblia dice, Mateo 5:17, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Pero en qué sentido cumplirla? Si nuestro Señor Jesucristo en ese mismo capítulo dice, ¿oíste que fue dicho tal cosa? Pues yo ahora os digo así. Entonces, cuando yo le mostré esto a un abogado, entre comillas, cristiano, él me dijo, pero ahí la está abrogando. Le dije, ¿qué es abrogar? Y me dijo, lo que está diciendo ahí. Ahí dice, ¿oíste que fue dicho así? Pero yo ahora os digo así, sobre la ley. Entonces le dije, pero en el versículo 17 dice que no está abrogado. ¿Por qué en el 28 y en el 35, por qué dice que sí está haciendo un cambio? Está como derogando algo para colocar algo nuevo. Eso sería abrogar. Entonces el abogado quedó confundido y luego le dije, ¿sabe por qué no está abrogando? Porque es que cumplir, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, vengo a cumplir, no está diciendo cumplir en el sentido que nosotros nos estamos imaginando o que nos han enseñado. ¿Qué nos han enseñado? Que Jesús vino a santificar las fiestas, honrar a padre y madre, a no decir mentiras nunca. En ese sentido el ser humano piensa que es cumplir. ¿Qué ser humano? El que está bajo la ley. Pero ¿en qué sentido nuestro Señor Jesucristo entonces vino a cumplir la ley? Porque Él la cumplió. ¿Pero en qué sentido la cumplió? Si no fue en ese sentido de no robar, honrar a padre, si no fue en ese sentido. Él la cumplió porque la paga del pecado es muerte. La ley, ¿qué demanda? La ley demanda que se pague. Si tú haces esto, vivirás, y si no, morirás. Eso demanda la ley. Si no haces esto y esto y esto que está escrito en la ley, mueres. Si lo haces, vives, pero donde no lo hagas, mueres. Entonces, la ley encerró a todo el mundo ¿en qué? En muerte. La ley encerró a todo el mundo ¿en qué? En Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O como dijo Isaías, todos están muertos. Cuando una persona se ve así muerta, ¿qué pasa? Ahí puede recibir la misericordia de Dios. Ahí puede recibir la gracia. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, ¿todos están muertos o hay vivos? Los que logran oír la voz, los muertos que logran oír la voz, vivirán. Pero tienen que primero estar muertos. Si no están muertos, no pueden decir que son hijos de Dios. Al fin y al cabo, ¿son pecadores o no son pecadores? ¿Saben cuándo venga nuestros? Ya para terminar, solamente les puedo nombrar eso porque ya se nos acabó el tiempo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino,
hace 2000 años, ¿Él por qué vino? Él vino para justificar a los pecadores. Dios es el que justifica. Y Él no podía justificar a las personas que ya se creían buenas. Los que creían que cumplían la ley, en esta época todavía hay muchos así que creen que pueden cumplir la ley. Esas personas se creen buenas. Pero esas personas, por ellos no vino. Ellos son sanos. En su corazón son sanos, realmente están muertos, pero no se logran ver muertos, se ven dignos de ir al cielo. Por verse así, no pueden recibir la misericordia de Dios. Cuando se logren ver muertos, ahí pueden recibir la misericordia, como aquel que estaba orando y le dijo, Señor, se propició a mí, yo pecador. Esa persona realmente se estaba viendo muerta. No estaba diciendo solamente con sus labios que estaba muerto, que era pecador, sino en su corazón él se veía, no tenía ninguna opción delante de Dios. En ese momento que dijo nuestro Señor Jesucristo, Él descendió justificado. Espere, ¿es pecador o es justo? Se volvió justo. Y nuestro Señor Jesucristo da testimonio de eso. Pero para que Él se vuelva justo, ¿qué tuvo que ser? Pecador. Pero ser pecador, ¿qué es? Él se vio muerto, Él se vio en el infierno. Ese es el resumen. Ya no podemos resumir más por el tiempo. Vamos a orar y mañana continuamos. El tema continúa. Ustedes no se preocupen, mañana a las 9, hora de Texas, de Perú, de Colombia. Y quien esté en otro país, en Chile, si no estoy mal, son 2 horas más. Es decir, para los hermanos que están en Chile es a las 11. Cuando en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Texas son las 9 de la noche, en Chile son las 9. Cuando en Colombia, Perú son las 9, en Chile son las 11 de la noche. Y así para cada país hacen la conversión. Es fácil, en Google aparece cómo hacer la conversión de una manera muy sencilla. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por las personas que se lograron conectar, escuchar, tener oídos para oír, la expresión que se repite muchas veces en Apocalipsis. Lamentablemente no todo el mundo tiene oídos para oír, sobre todo cuando alguien es rico, es decir, cuando tiene muchas cosas, muchas experiencias, fue curado de cáncer, o esa persona ha impuesto manos y ha orado y la gente se ha sanado. Es difícil que una persona así pueda oír. Tu palabra no dice que es imposible, tu palabra dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Pero cuando miramos bíblicamente a qué se refiere con rico, a los religiosos. Igual que en la época que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cuando decía más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, estaba hablándole a los religiosos. Esas personas se creían que estaban bien con Dios, pero Jesús vino a demostrarles, ustedes son hijos del diablo. Solamente los que pudieron recibir esa palabra en su corazón, les pasó lo de Noé, recibieron la salvación, pasaron el juicio de Dios. Pero quienes no, lamentablemente perecieron en el juicio. Es decir, murieron aún ahogados en su maldad, separados de Dios, sin darse cuenta, sin haber reconocido, pero con hermosas experiencias. Padre, permite que todas las personas que pudieron escuchar el día de hoy no sean más engañadas por lo que sienten y que se puedan dar cuenta cómo cuando se han expresado en relación a Dios, usan mucho la palabra yo siento, es que yo no siento, y el Espíritu, y yo siento que aquí está el Espíritu, yo siento que no está el Espíritu. Permite, Padre, que ya no sean libres de ese engaño y ya no se sigan guiando más por lo que sienten, sino por tu palabra, porque el agua viva es la palabra tuya. Lo que puede limpiar es la palabra tuya, pero una persona solo puede ser limpia si desecha su autolimpieza. Padre, permite, Señor, que mañana se conecten personas así con un corazón listo para recibir tu palabra, porque tu palabra no puede entrar en un corazón que esté lleno. Hemos orado y todo lo que te hemos pedido ha sido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora de Colombia, Ecuador, Perú, Texas.